Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos aquí en la mesa número 18, la 18ª de las mesas, y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la intensidad de la jornada docente, cómo se ha intensificado, cómo se ha dado la continuación o la extensión de la jornada docente en el sistema educativo nacional. Están con nosotros el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias maestro Quiles, qué gusto saludarlo también. Un gusto saludar a nuestros invitados, a la maestra Patricia Delgado y al doctor Celerino Casillas, que hoy nos van a hablar de un tema que pues ha sido un tema de mucha controversia, de mucha discusión entre los diferentes actores educativos, padres de familia, directores, autoridades, que es el de la intensificación del trabajo docente en el contexto de la pandemia. Hay un fuerte debate, hay padres de familia que asumen que el trabajo se les ha trasladado a las casas, que los estudiantes tienen mucha más carga que antes. Hoy vamos a hacer un panorama, me parece un tema súper importante, sobre todo para equilibrar un poco la cuestión de la carga de los docentes. Pues bienvenidos, muchas gracias. Adelante, maestro Quiles, y bienvenido. Y gracias a nuestros invitados por su participación. Pues estamos esta noche, esta tarde-noche, estamos con dos compañeros maestros. Tenemos aquí al doctor Celerino Casillas. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, maestro Quiles. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarle, y está también con nosotros la maestra Patricia Delgado, pero parece que tuvo algún problema aquí con su red. Vamos a esperar a que regrese, pero estamos hablando de un tema interesante. Es un tema que nos llama mucho la atención porque no es el momento inicial ahorita de la intensidad o de la continuidad o de la extensión en el trabajo docente. Ya desde hace algunos años, ya en los 90, el profesor Roberto Correu Cheín, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 095, ya hacía una investigación sobre la intensidad y la continuidad de la jornada en la universidad en general y en educación básica en los aspectos de preescolar, primaria y secundaria. Y desde ahí nos estaba hablando de cómo se daba esta intensidad de la jornada. Vamos a presentar al doctor Celerino Casillas, que está aquí con nosotros. Quiero presentarlo a ustedes. El doctor Celerino Casillas es profesor también, como nosotros, en la Universidad Pedagógica Nacional, y ha realizado muchas actividades porque inicialmente él es licenciado, maestro y doctor en pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Así es que estamos con un pedagogo de primera línea por su formación, y ha cursado diplomados en formación docente por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Lo mismo ha cursado planeación estratégica que recursos humanos y planeación estratégica de recursos humanos por parte de Canacintra. Tiene una experiencia profesional de 20 años en el servicio docente universitario y ha sido distinguido al mérito universitario con la medalla Alfonso Caso en 2013, uno de los galardones que creo todo universitario desearía tener, y por parte de su institución, porque pertenece a dos instituciones, pero formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Casillas ha participado activamente en concursos sobre formación docente en diversas universidades, tanto públicas como privadas, así como ha impartido ponencias, ha impartido diversas ponencias que lo han llevado a participar en diversos congresos nacionales e internacionales. Y desde ahí
ha dado a conocer sus puntos de vista, lo mismo en coloquios que en simposios, tanto en México como en el extranjero, y ha sido moderador y dictaminador de congresos nacionales e internacionales de temáticas de políticas educativas. Seguiremos hablando de su currículum y parece ser que ya tenemos aquí a la maestra Patricia Delgado. Si nos está escuchando la maestra Pati, por favor, ¿sí? Y le vamos a ceder la palabra en primer momento al doctor Celerino. Por favor, doctor, si es tan amable. Pues muchísimas gracias por la invitación, maestro Quiles. Tengo una presentación, no sé si pueda... Ahí la puede colocar, tiene usted ahí ya todos múltiples participantes para poder... Un segundo, por favor. Sí, claro que sí, estamos aquí. Mientras estamos ya viendo que la transmisión está en Facebook Live y desde ahí la compartimos a diversos grupos. Así es que vamos a darle 15 minutos al doctor Celerino para que nos comente sus puntos de vista sobre la intensificación del trabajo docente en el contexto de la pandemia. Así es que aquí estamos y ya está aquí con nosotros la maestra Patricia Delgado. Vamos a seguir con el doctor Celerino. Por favor, doctor, adelante. Pues muchas gracias, maestro Quiles, doctor Miguel Bertis, por la invitación que me hacen. Me parece que es un tema que en esos momentos en los que en lo que nos encontramos no ha sido tanto discutido como otras tantas aristas que tiene el efecto de la pandemia en la educación. Me parece muy importante resaltar este cuestionamiento acerca de lo que ha sido la intensificación de este trabajo docente. Y eso en particular porque me parece que, insisto, los estudios que se han realizado hasta este momento giran más en torno a el currículum, en torno más a estas prácticas educativas por parte de los alumnos, pero el docente sería descuidado en esa parte. Y yo creo que es muy importante recuperar nuevamente qué pasa en esa dinámica social que estamos teniendo en estos momentos. Y bueno, lo que les voy a presentar aquí es un producto de reflexiones que no están acabadas, y para ello entonces lo que ustedes van a ir notando en el transcurso del trabajo son puntualizaciones, me parece, muy específicas, en las cuales voy a hacer uso de lo que son referentes teóricos. O sea, no es mi intención, ¿no? Problematizar a partir de lo que es la teoría en sí misma, sino más bien ocupar a algunos autores para referenciar la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, sería una especie de categorizar y tener como un poco de claridad en algunos conceptos que me parece importante recuperar. Solamente es para efecto de eso que voy a utilizar a los autores y en otra idea, pues sería más bien, insisto, un ejercicio analítico, reflexivo de lo que está aconteciendo y que sin duda alguna no es acabado, no es terminado, está inconcluso, pero que es el momento para seguir discutiendo un tema como esto. Y entonces, bueno, tenemos aquí particularmente la intensificación del trabajo del docente en este contexto de pandemia y le agrego un subtema que es la descripción problemática. Vamos a ver entonces qué tenemos con respecto a esto. El objetivo, pues, de este análisis, esta reflexión es describir la problemática de la intensificación del trabajo docente en el sistema educativo mexicano dentro del contexto de la pandemia y las posibles orientaciones de mejora, ¿no? El fin último de esto, pues, es un poco comprender al docente en su trabajo educativo cotidiano. Creo que se mencionaba hace un momento acerca de cómo nos hemos enfocado mucho más a las voces del padre de familia, por ejemplo, del alumno, donde hay un cuestionamiento, me parece un debate importante acerca de quién lleva la carga o mayor carga dentro del trabajo educativo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, vamos, tanto el padre de familia como el alumno, como el docente, sí hemos estado en una dinámica totalmente diferente, pero que bueno, para objeto de este análisis, me parece que el docente en este momento
es lo prioritario. Habría que ver y señalar qué está pasando en este entorno de lo que hay en la cuestión educativa y su trabajo. Tengo aquí 3 preguntas rectoras con las cuales voy a dar elementos para ir argumentando esas ideas que traigo. Y esas preguntas rectoras giran en torno a, uno, ¿cuál es el contexto actual de la educación en el contexto social actual, ¿no? de la pandemia? La segunda sería cómo se caracteriza la intensificación del trabajo docente dentro del sistema educativo mexicano en el contexto de la pandemia y cuáles son las posibles orientaciones para adaptar prácticas educativas que aligeren el trabajo del docente. Y con base a esas preguntas rectoras, pues bueno, podemos dar paso precisamente a estas categorías. Por un lado, este primer momento que yo le llamo contexto educativo actual, generación de nuevas prácticas educativas en la pandemia, ¿no? Y por un lado tenemos que esta pandemia nos agarró a todo el mundo, me parece, en un momento en el cual creo que nadie se encontraba preparado, ¿no? El mundo entero entró en una crisis en la cual, pues bueno, creo que todavía lo seguimos padeciendo y no sabemos hasta cierto punto en qué momento nos vamos a detener. Lo que sí sabemos es que todo ha cambiado, todo se ha modificado, todas las prácticas culturales, educativas, políticas, económicas, me parece que se han desbordado de tal forma que ya no son las mismas. Inclusive hemos escuchado discursos acerca de lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? Es decir, o la otra normalidad, es decir, de lo que vivíamos en un primer momento con lo que tenemos hoy día. Y por tanto, entonces, bueno, en este mundo, pues estamos ante el reto educativo, ¿no? Pero también todo este reto están las incertidumbres y hay falta de claridad desde mi perspectiva hacia dónde vamos, ¿no? Y eso creo que está presente en todos los países, insisto, del mundo, no es una cuestión solamente de México. Y lo que estamos viviendo me parece que es este tránsito de una educación presencial a una educación virtual, es decir, hay un desplazamiento. Es decir, lo mismo o queremos, o pareciera ser, que esta educación presencial la queremos traspolar, ¿no? a esta educación virtual con todos sus componentes, con todo lo que hay o lo que veníamos vivenciando en las prácticas cotidianas y bueno, ahora llevarlo a lo que es esta educación virtual. Y también, pues creo que estamos viviendo la transformación de la escuela-casa o casa-escuela, ¿no? Bueno, hay algunos autores como Saúl Daniel, el mismo Antón Gil, Díaz Barriga, ¿no? Que hacen alusión a esta posibilidad que se tiene de cómo el tránsito que se ha tenido de la escuela a la casa. La casa ha convertido en un espacio entonces educativo en el cual, pues bueno, todos nos tenemos que adaptar. Hay una adaptación por parte de ese actor educativo, tanto del alumno, tanto del profesor, del padre de familia. Y bueno, aquí habría también que decir, ¿no? Que esa escuela, como lo señalan, insisto, algunos autores, o esa casa que es la escuela, pues finalmente es solamente una analogía. No son las condiciones, me parece, idóneas para pensar que la casa misma puede convertirse en ese espacio educativo. Pero por otro lado, ya hablando en el terreno más nacional, ¿no? En donde tenemos cuál ha sido el papel del Estado mexicano en los procesos educativos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el Estado mexicano en particular, lo que ha hecho es precisamente intentar legitimar ante la sociedad su papel rector en la educación, ¿no? Y bueno, para eso ha echado manos de lo que es la Secretaría de Educación Pública a cargo del secretario de Educación Pública, Moctezuma. Entonces, bueno, tenemos aquí una condición en la cual, bueno, hay lineamientos muy específicos, pero también me parece que dentro de los medios específicos tampoco hay claridad, ¿no? Por parte de las autoridades educativas, ¿no? Eso entonces, ahí habría que poner el acento en ese cuestionamiento. Y por otro lado, bueno, también estamos me parece a mí, en uso desmedido de la tecnología en la educación, ¿no? Y creo que hemos pasado en esta impresión de que la tecnología pasa a convertirse en un fin, cuando me parece que la tecnología debiera ser un medio, más no el fin mismo, a la problemática educativa. Y hoy coloco un plan sin plan, ¿no? Por parte del Estado mexicano. O sea, es decir, pareciera ser que tenemos una orientación muy clara, pero creo que también los tiempos, en el momento que una situación que se manifiesta dentro de la propia sociedad y en las cuestiones educativas, creo que ni el propio Estado sabe hacia dónde vamos, ¿no? Y en ese plan, a mí lo que me preocupa mucho es precisamente que no sean contextualizados las prácticas docentes, ¿no?
ante lo virtual. Es decir, queremos seguir pensando que las prácticas educativas solamente tienen que traspolarse tal cual. Es decir, hay una adopción de estas prácticas de la escuela a la casa. Y por tanto, entonces se descontextualiza todo lo que es el proceso educativo. Y yo creo que ahí es uno de los elementos también que habría que puntualizar. Y entonces tenemos pues este panorama de un docente que ahora tiene que adaptarse a las nuevas prácticas educativas o socioeducativas inclusive, ¿no? Su papel cambia completamente por precisamente todas las actividades que esto implica. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos una segunda categoría que tiene que ver precisamente con la intensificación del trabajo docente. Y aquí, un poco para apoyarme de esta categoría, quisiera conceptualizar, ¿no? Esto que nos maneja Apple o el mismo Hillgrove en el 2005 y 95, sobre lo que es precisamente la intensificación del trabajo docente. Y ellos dirán que, bueno, es un proceso de racionalización y control del trabajo en la enseñanza, cuya referencia central es la organización laboral y su administración científica en la sociedad capitalista. Y representa una de las formas más tangibles mediante cual los educadores son degradados en su condición profesional, humana y social, ¿no? Además de que está caracterizado por la creciente demanda de nuevas tareas que exigen más tiempo para las actividades profesionales, lo cual se va a traducir en aumento de la carga laboral impuesta a los educadores para cumplir con sus actividades básicas de la vida humana. Y además, en el cansancio crónico de los trabajadores intelectuales como resultado de un excesivo trabajo en el marco de reformas que buscan su racionalización, ¿no? Esto a decir de Apple en el 95. Y pues bueno, en realidad esta idea de la intensificación del trabajo docente desde hace algunas décadas se ha venido trabajando. Y si bien es cierto que en la vida presencial o en la dinámica presencial de la educación, esto ya estaba dado, o sea, ya se manifestaba una intensificación, me parece que en ese contexto de pandemia lo que ha venido a provocar es precisamente que no solamente se aumente el trabajo, sino que ese desplazamiento que hay de la vida académica presencial a la vida virtual se acentúe mucho más. Es decir, creo que estamos viendo en toda su manifestación este proceso de intensificación, ¿no? Y si bien es cierto, yo aquí coloco que esos valores neoliberales de una sociedad capitalista, ¿no? Valores como la producción, que ya estaba ahí, o sea, el modelo neoliberal en el cual no nos encontramos, creo que estaba ya cimentando esta base del sujeto productivo, la idea de la eficiencia, de la eficacia, que son recuperados con más fuerzas en tiempos de pandemia. O sea, creo que esos valores ya estaban ahí. Ahora lo que hacemos en tiempos de pandemia es que se han convertido, me parece, en valores que acentúan el trabajo en sí mismo del docente. Y bueno, si en un primer momento nos consideran seres productivos, pues creo que esta demanda actual es más que latente. Si en algún momento este valor de la eficiencia, donde tenemos que hacer mucho con poco que nos ofrecen, bueno, pues creo que eso también está a la luz de día. Y por otro lado, los tiempos, ¿no? La eficacia que tiene que ver con los tiempos, cómo aprovechamos los tiempos, dicen ellos, de manera optimizada. Y creo que ahora también se está intentando generar esa práctica. Y entonces la pregunta que yo lanzo sería, ¿qué sucede entonces con el trabajo docente en tiempos de pandemia? Es decir, ya hay un trabajo intenso en la dinámica presencial, pero entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? Y yo más bien, yo ya no creo en esos momentos, uno, por experiencia personal, por experiencia de los propios colegas, por experiencia de muchas voces que se han escuchado en diferentes foros, en los cuales me parece que no solamente es una intensificación del trabajo docente. Yo creo que estamos ante una sobreintensificación del trabajo docente. El trabajo me parece que es excesivo, aunque ante los ojos de la sociedad, particularmente el padre de familia, ¿no? De repente, incluso hasta en las mismas bromas de los memes que encontramos, pareciera ser que la crítica es que ellos están teniendo el trabajo, que se les ha cargado a ellos el trabajo. Con lo cual me parece que con todo esto que vamos a estar revisando no sucede así. O no es tanto, o por lo menos me parece que estamos en el mismo posicionamiento. Bueno, entonces, para poder hablar de esta intensificación de trabajo, estoy considerando 3 premisas que desde mi perspectiva pudiésemos nosotros analizar. Uno, la tensión y excesiva acumulación administrativa académica.
Y aquí creo que en ese sentido de palabras, lo administrativo y lo académico, porque lo administrativo está supeditando lo académico, porque bien pude haber colocado lo académico administrativo, pero no, me parece que en esta inercia lo administrativo se ha impuesto sobre lo académico, y ahorita veremos por qué. Una segunda premisa que considero es el desvanecimiento del espacio-tiempo, ¿no? Es decir, los tiempos se han perdido, esta liquidez de la que hablaba Bauman, esta cuestión de la inmediatez, me parece que está ahí presente en el momento en que se ha roto precisamente esta frontera, ¿no? de lo que es el espacio-tiempo. Y esto nos lleva precisamente a cuestiones como la incertidumbre, el caos, el malestar, el estrés, ¿no? Pero bueno, eso es parte de. Y una tercera premisa que estoy considerando es la despersonalización, la precarización, la descualificación del docente, ¿no? Lo que Apple y Mejía hablarán de el docente como un obrero intelectual, ¿no? Es decir, seguimos reproduciendo estas prácticas de maquilación dentro de la casa. Ahora ya no es el salón de clases, ahora estamos en ese terreno educativo. Luego entonces vamos a ver estas premisas. Uno, les decía yo, la tensión y excesiva acumulación administrativa académica. Siempre existe una tensión en esta cuestión, ¿no? En cuanto a lo que son las tensiones, precisamente. Es decir, una tensión es el estir y afloja entre una situación y otra. En este caso, entre lo administrativo, lo que demanda la parte administrativa, y por otro lado, con lo que demanda la parte académica. Y hoy estamos dándole prioridad, me parece, a ambas categorías de la misma forma. De tal forma que entonces tenemos una proliferación, digo yo, de tareas administrativas y de evaluación, ¿no? Un poco lo que ya comentaban hace un momento los colegas. Es decir, un cumplimiento administrativo, ¿no? Que van desde elaboración de diagnósticos, entrega de planeaciones, reuniones de colegiados, juntas indiscriminadas, ¿no? Por todos lados, cursos obligatorios, etcétera. Lo que estamos viendo en esta cuestión administrativa, particularmente, me parece que tiene que ver con una idea de fiscalización y control del trabajo. Es decir, el mundo de las evidencias. ¿Cómo legitimamos que efectivamente estamos haciendo el trabajo? ¿No? Y por otro lado, tenemos esta acumulación de actividades académicas como tal, propia de lo que le compete al docente en sí mismo. Y bueno, en ese sentido tenemos, por ejemplo, actividades como elaboración de diagnósticos de aprendizaje, atención individualizada y seguimiento a alumnos. Y aquí hay que recordar que, o sea, si hablamos de educación básica, por ejemplo, hay maestros con un grupo, ¿no? Sí, frente a grupo, pero también en el caso de educación media superior y el caso de educación secundaria, ¿no? Pues hay maestros que tienen hasta 12 grupos, ¿no? O por lo menos eso es lo que se tiene, ¿no? Y aunado a la revisión en áreas de las tareas, la retroalimentación, la identificación, las evidencias, elaboración de recursos, elaboración de guías de trabajo, atención a padres, revisar tareas o exámenes, realizar planeaciones, preparar clases, asistencia a cursos formativos de capacitación. Y bueno, aquí cabe señalar que yo lo ubico en tres dimensiones esta idea de los cursos formativos. Por un lado, esta sobresaturación que el propio docente le ha entrado en esta dinámica en una dimensión voluntaria, ¿no? Es decir, está aprovechando los tiempos, aunque se acumule el trabajo, pero bueno, todavía está esta idea de asistir a talleres, conferencias, foros, etcétera, que también les va a demandar tiempo, ¿no? Y por otro lado, una dimensión de los cursos necesarios, ¿no? Necesarios por la misma dinámica, que como decían, quizá muchos de nosotros no teníamos el contacto con la tecnología y pues en el transcurso de este tiempo hemos tenido que empaparnos, enfocarnos a cursos muy específicos que nos van a ayudar en nuestra tarea docente, ¿no? Y particularmente hay que señalarlo, ¿no? Esos cursos que son más enfocados al uso de las tecnologías, al uso de la computadora, las plataformas virtuales, videoconferencias, que también queramos o no, nos consumen tiempo, nos demandan tiempo y nos demandan ciertas actividades, porque hay cursos inclusive que hay que entregar para que nos puedan certificar, hay que entregar determinados evidencias para que esto pueda ser. Y la tercera dimensión de esta capacitación o cursos formativos son los obligatorios, ¿no? Y que vienen impuestos desde la propia SEP, ¿no? Los sindicatos, los supervisores, los directivos, los coordinadores, en el cual, bueno, pues el argumento es la preparación para la atención hacia con los alumnos. Entonces, bueno, ahí tenemos particularmente, insisto,
esta primera situación. Y bueno, lo que aquí encontramos es un poco algo que ya vengo trabajando sobre esta intensificación, que la exigencia en cuanto a producción, cumplimiento, orden, disciplina, se ha convertido en una muestra de la inmediatez y de la competitividad, lo que en ocasiones al docente lo lleva a mecanizar, repetir, minimizar y desvalorizar su propio trabajo, que se ha intensificado y ejecutado con prisas ante la premiante idea de sumar indicadores que le permita evidenciar lo realizado. Esto, insisto, no es nuevo, esto más bien se acentúa. Y aquí, obviamente, esto que estamos mencionando tiene que ver con esas evidencias para legitimar que el sistema educativo a través de sus docentes hacen su tarea educativa. Yo sigo pensando y afirmando que es una forma de legitimar que el docente trabaje y que obviamente tiene que recibir un sueldo. Entonces creo que por ahí va el asunto. Quizá es ahí donde tendríamos que empezar a revisar, ¿no? Hacia dónde vamos. Una segunda premisa que decíamos es el desvanecimiento del espacio-tiempo, ¿no? La incertidumbre, el caos, el malestar y el estrés. Y aquí lo que vamos a encontrar, lo que ya había mencionado, la casa-escuela, la escuela como una institución formal, ¿no? Todo el mundo sabemos, los que nos dedicamos a la docencia, que la institución educativa como es la escuela tiene dinámicas muy particulares, dinámicas de horarios que están ahí muy establecidos. Pero ¿qué pasa hoy día con estos horarios que tenemos en casa? Pues son horarios totalmente diferidos, demanda de actividades todo el tiempo, es lo que tenemos, ¿no? Es decir, no hay un respeto hacia el propio tiempo y hacia el propio horario que tenemos dentro de casa. Por lo tanto, me parece que hay una pérdida del sentido del tiempo, ¿no? Es decir, la falta de establecimientos de un horario laboral, ¿no? Atención a las 24 horas, ¿no? Que regularmente tenemos, de los docentes, ¿a quiénes? Pues a las autoridades, a los directivos, atención a los alumnos, atención a los padres de familia, es decir, actividades fuera de los horarios establecidos, ¿no? Eso sin considerar esto que en algún momento ya el maestro Manuel Quiles comentaba, ¿no? Pensamos en escuelas de tiempo completo que se ha duplicado su trabajo o profesores que tienen 2 jornadas de trabajo, que también es importante ahí señalar que hacen exactamente lo mismo, duplican su trabajo, o en otros niveles que también son profesores, por ejemplo, de asignaturas y que están en diferentes instituciones educativas. Es decir, esos horarios me parece que hay un rompimiento, pues, ¿no? De la cuestión de los tiempos. Y por lo tanto, aquí lo que me parece de repente sí es significativo es cómo también esta idea de los horarios nos hemos enfocado en una dinámica de normalización y naturalización del tiempo en las actividades, ¿no? Hay que señalarlo. Y eso tiene que ver más bien con un discurso ideológico de lo que implica lo profesional, ¿no? El profesionalismo, es decir, o la vocación y el espíritu de la formación, a costa de nuestra propia persona. Es decir, muchos profesores apoyan voluntariamente la intensificación y la confunden con la profesionalidad, ¿no? Eso a mí me ha tocado escucharlo en voces en algunos foros. Dicen, es que finalmente si yo le dedico más tiempo a mis alumnos, al padre de familia, al directivo, a las actividades que tengo, es por el amor precisamente a esta profesión, ¿no? Y yo más bien creo que de repente en esta confusión que tenemos, ¿no? De no poner los límites y una cosa es pensar que somos profesionales de la educación y que sí efectivamente tenemos un compromiso social y una función social que ofrecerle a la sociedad, pero también reconocer que como docentes también tenemos la otra dimensión que es la parte humana, ¿no? Y ahí también tenemos limitaciones y tenemos consideraciones de lo que somos. Pero insisto, de repente sí confundimos, ¿no? Esta idea de estos discursos que están ahí presentes, de que no te pones la camiseta y por eso no trabajas más. O estos discursos en donde el propio docente por amor al arte, pues dice que hay que trabajar algo de más. Bueno, eso me parece que está de fondo en esta cuestión. Y bueno, luego entonces lo que yo veo aquí es que la intensificación ha llevado precisamente a reducir el tiempo de descanso de la jornada laboral, ¿no? Hasta no dejar incluso, yo ahí le coloco espacio para comer, ¿no? O sea, nos ha saturado, una sobresaturación.
aunado que lo que también ya comentaba en su momento el doctor Miguel Bertis, ¿no? Acerca de cómo esta intensidad con la que se está viviendo actualmente la educación en este proceso educativo dentro de casa, pues efectivamente, ¿no? Las múltiples actividades que los docentes tienen dentro de la casa, porque no solamente es el ser docente, también se es padre de familia, se es mamá, se es papá, y por tanto eso también va condicionando, ¿no? Además, decimos, el pensar a la educación desde casa o a la escuela como un elemento importante dentro de la casa, pues creo que también esto conlleva a evidenciar cuáles son las dinámicas de esas familias. Y bueno, para ello entonces creo que, insisto, se pierde en esta intencionalidad de lo que es la práctica docente, pues el verdadero aprendizaje. Y esto efectivamente ha conducido también a carecer de tiempo para reformar las propias destrezas, ¿no? Y para mantenernos al día en el campo propio, nuestras propias actividades. Que cada vez que creo que nos están cercando, ¿no? Esta dinámica hacia con el trabajo, dejando de lado la vida personal y la vida familiar, ¿no? Y por otro lado, ha provocado y reforzado la escasez del tiempo de preparación, ¿no? O sea, pareciera ser que de repente, ante tanta demanda, acabamos solamente acumulando y acumulando y acumulando trabajo o acumulando evidencias. La pregunta que yo aquí realizo es, bueno, ante tanta acumulación de trabajo, ante tanta evidencia, como que para qué se requiere tanta evidencia y en dónde está el aprendizaje de los niños o de los adolescentes o de los adultos, ¿no? ¿En dónde está realmente ese aprendizaje? Porque, bueno, este es solamente un arista o un enfoque hacia con el trabajo del docente, pero habría que revisar qué dicen los padres de familia o qué dicen los propios niños con respecto a lo que están aprendiendo. Y me parece que es lo último que hemos intentado nosotros, desde la trinchera de la docencia, repensar, ¿no? ¿Qué está sucediendo con ese aprendizaje de los niños? Y bueno, esa es una pregunta que yo creo que hay que seguir trabajando e intentarle darle respuesta. Y bueno, hablaríamos de una tercera premisa que tiene que ver con la despersonalización, la precarización y la descualificación, ¿no? El docente como héroe intelectual coloco aquí. Y bueno, algo que comentaba Mejía, dice que algunos efectos de esta proletarización del trabajo docente son la rutinización, el impedimento para el ejercicio reflexivo, empujado siempre por la presión del tiempo. La proletarización facilita el aislamiento, privados de la colectividad para discutir e intercambiar experiencias, fomenta el individualismo, la renovación de contratos laborales, por mencionar algo. Y bueno, es que creo que aquí hay sentido, ¿no? Creo que en esta percepción individualista del sujeto, en este individualismo que hay, pues tampoco nos damos como el espacio y el tiempo para poder socializar pues las propias problemáticas que nos enfrentamos. Una cuestión más colectiva ante una cuestión más individualista, ¿no? Es decir, todos pareciera ser o estamos percibiendo lo mismo, estamos viviendo algo muy semejante, pero tampoco nos hemos dado la tarea de socializar esas prácticas de manera diferente. Entonces, bueno, creo que eso tiene que ver con esa situación. Por otro lado, bueno, encontramos dentro de esta precarización, el docente, desde mi perspectiva, pues es visto como objeto de trabajo y no como sujeto de trabajo. Y yo creo que si hay, en esos momentos hay una explotación laboral docente para sacar el trabajo, ¿no? Como tal. Por tanto, ahí está esta explotación, insisto, dentro de estas prácticas que estamos teniendo. Y por otro lado, también hay que mencionar que estamos viviendo con condiciones físicas precarias del docente, ¿no? No todos tenemos acceso a, por ejemplo, recursos tecnológicos, las computadoras, servicios de internet, etcétera, ¿no? Y lo que hemos hecho entonces es convertir a la casa de manera improvisada, un espacio para nuestra propia actividad docente. Y creo que esa condición también va permeando, insisto, la calidad y el trabajo que estamos realizando. Una falta de sensibilización hace con el docente en sus trabajos, ¿no? Sabemos que sus condiciones son diferentes ante la contingencia. Insisto, la sensibilización siempre ha estado presente, ¿sí? Difícilmente nos ven como sujetos activos, como sujetos de propuestas, como sujetos que realmente empujamos, ¿no? Con mucha fuerza lo que es el trabajo educativo que tenemos. Pero en esas condiciones me parece que hay una desensibilización, ¿no? O una falta de sensibilización hacia con lo que hacemos. Y por lo tanto, bueno, el docente como un actor mecanizado de sus propias prácticas, ¿no? Desde que se levanta, empieza el trabajo, cierra la noche. Ahorita comentaba el maestro Quiles
precisamente, bueno, todo lo que implica, ¿no? Dormirse 3, 4, 5 de la mañana. Y eso me parece que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Mucho tiempo que se dedica a lo que hacemos, pero además de manera muy, muy rutinaria, muy mecánica, ¿no? Sin tan siquiera detenerse en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, eso es algo que me parece que está presente ahí. Y esto obviamente ha generado costos para la salud física, psicológica y emocional para el docente, ¿no? Cada vez más escuchamos precisamente al docente con el estrés, con el cansancio físico extremo, el malestar, la inconformidad, la incertidumbre y otras enfermedades que se han acentuado derivado del clausuramiento social. O sea, eso también creo que es parte, ¿no? De este trabajo que se tiene en esta demanda que se tiene de manera desmedida. Y bueno, algo que aquí coloco es que la vida académica, laboral y profesional del docente ha sido mediatizada por una visión fiscalizadora y de control para el sistema educativo, lo que ha provocado un estilo diferente para el docente, una condición bastante deplorable, maltratada y olvidada. Creo que de siempre, o por lo menos socialmente, creo que el trabajo del docente siempre se ve muy minimizado con referencia a otras profesiones, ¿no? Ya de por sí estamos desvalorizados en nuestras propias prácticas y nuestro propio trabajo. Y esta condición que hoy día se está teniendo producto de la pandemia, creo que lo ha hecho más evidente, ¿no? Pareciera ser discursos sociales, insisto, a veces sin fundamento o a veces con fundamento, donde se cuestiona lo que estamos haciendo como docentes, ¿no? Es decir, el docente que desde que salió o que llegó la pandemia, pues está en casa muy tranquilo, ¿no? Está como de vacaciones, o sea, como si el docente no estuviese haciendo nada, como si el docente no estuviera preparando clases, como si el docente no estuviera activo en esta preparación y esta formación. Entonces, desde el punto de vista social, una descalificación acerca de lo que estamos haciendo como docentes, ¿no? Es decir, pareciera ser que no hay trabajo del docente. Por eso esos discursos donde el padre de familia se asume como que a él le hemos traspolado la función del docente, pues tampoco es tan válido, ¿no? Como pareciera ser, porque de este lado estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por intentar llevar una educación de calidad bajo estas condiciones, pues a todos los niños, a los adolescentes, a los adultos de nuestro país. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en esta tercera premisa y pues yo un poco ya para ir cerrando, aquí solamente mencionar a manera de cierre y yo coloco los retos para un trabajo docente comprensivo, ¿no? Si otra vez volvemos a la cuestión de la comprensión de lo que hacemos. Y lo que yo coloco son 5 posibles orientaciones. O sea, no se trata tampoco aquí de establecer alguna línea muy particular del deber ser, ¿no? Y mucho menos estoy considerando esto como una receta y de que esto va a solucionar el problema que he mencionado. Pero sí por lo menos alguna posible ruta, una orientación que nos posibilite o nos dé estas alternativas de lo que estamos haciendo y replantear precisamente, como en un primer momento lo digo, replantear el significado del trabajo docente y las nuevas prácticas educativas. O sea, estamos en tiempos de incertidumbre, en tiempos en los cuales me parece que sería el momento como para empezar, ¿no? A darle un sentido diferente a lo que hacemos en el trabajo cotidiano en esta labor docente. Por otro lado, a mí me parece muy importante empezar a recuperar las subjetividades de los docentes. Ese es un problema que hemos tenido a lo largo de todas las décadas, ¿no? Cuando se hablan de reformas educativas, cuando se habla de cambios educativos, cuando se habla de innovar en la educación, creo que a los últimos que se les consideran son a los docentes. Y en el caso de, precisamente, de esa condición en la que nos estamos encontrando, sí sería adecuado, me parece, empezar a recuperar esas subjetividades, sus experiencias, sus vivencias, sus emociones, sus sensaciones, ¿no? Para generar cambios significativos en la manera en cómo se viene trabajando en la educación. Recuperar al sujeto, recuperar, darle esta motivación sensible de lo que somos. Es decir, tampoco somos robots, ¿no? También tenemos una vida y tenemos esta dimensión humana. Y yo creo que hay que empezar a recuperarla. O sea, no todo es trabajo. Me parece que también en otros momentos hay otras situaciones que forman parte y es inherente a la formación misma del sujeto. Otro punto que yo aquí coloco son adaptar las prácticas educativas contextualizadas. O sea, la casa no es la escuela, o sea, es la casa y por lo tanto las dinámicas son diferentes. Por lo tanto, los tiempos, las actividades tienen que ser acotadas, ¿no? Y esto tendría que ver con el siguiente
punto que coloco, que es fijar límites, conocerlos, aprovechar fortalezas de manera introspectiva. Un ejercicio personal. ¿Hasta dónde me da mi capacidad humana, ¿no? Física, mental, para precisamente atender todas las demandas que se me están generando por parte de todos los actores educativos y por parte del mismo sistema educativo nacional, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante sí hacer una pausa, ¿no? Empezar a ver qué tan importante también puede ser, por ejemplo, nuestra salud, ¿no? Ante lo que se nos está demandando. Y aquí, en esa introspección que podemos hacer, pues cada uno tendría que tomar una decisión. Y por último, generar consensos entre directivos, padres de familia, entre colegas, entre lo que es posible del trabajo docente y lo que no es, ¿no? O sea, es decir, ¿qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Qué sí está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos? O sea, en nuestras manos está atender al padre de familia a las 12 de la noche, a las 11, a la 1 de la mañana. Bueno, a ver, o sea, tenemos también un descanso, una vida que respetar. O sea, el padre de familia tiene que estar consciente de eso, ¿no? O el directivo, en esa cuestión de las juntas interminables, las juntas, insisto yo, que se vienen gestando y que son juntas de todo momento, bueno, pues pensar si realmente son necesarias las juntas, ¿no? De repente nos tardamos mucho diciendo mil cosas en las juntas y no llegamos a acuerdos específicos, cuando además no solamente serían las juntas, sino que todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea, las actividades que están demandando también para con nosotros, creo que también son importantes. Y por otro lado, entre los propios colegas, ¿no? Seguramente los que estamos aquí habremos escuchado en algún momento experiencias donde el maestro pues ya no puede, o sea, sencillamente quiere tirar la toalla. Y precisamente, bueno, pues viene esa parte del sentimentalismo, la parte afectiva, la parte valorativa, la parte sentimental, donde el maestro explota y llora, ¿no? Porque sencillamente es un trabajo, me parece, muy arduo el que hace y que sencillamente no puede. Entonces yo creo que sería muy importante llegar a acuerdos, respetar esos acuerdos, porque no solamente llegar a acuerdos, sino respetarlos. O sea, establecer límites claros en esa parte en la cual pues tendríamos que ser, insisto, respetuosos entre todos y ahora se acaba. O sea, tenemos un horario de trabajo, una jornada de trabajo y yo creo que hay que respetarlas. Y eso tendría que tenerlo claro. Yo docente, el directivo, el padre de familia y me parece que el propio sistema educativo mexicano tendría que estar escuchándonos a todos los docentes para obviamente limar precisamente todas esas cuestiones. Pues bien, creo que pues son los planteamientos que hago de este análisis, estas reflexiones, insisto, no acabadas, pero que a lo mejor nos pueden dar elementos, ¿no? Para seguir trabajando y seguir discutiendo y proponer mejoras a nuestra propia práctica educativa y nuestro trabajo docente. Por mi parte sería todo, maestro Quiles, muchísimas gracias. Doctor Casillas, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy interesante porque la verdad sí hay muchas cosas que están sucediendo y nos ha dado un panorama rápidamente. Nos dicen desde el Centro de Investigaciones e Innovaciones del Estado de México, muy interesante el planteamiento que se hace, una intensificación del trabajo docente relacionada con una sobreexplotación en que se ha perdido el tiempo, los horarios, sin el pago correspondiente, ya que se extendió en clases, cursos, tareas, etcétera, la nueva forma de explotación docente. Desde el Centro de Investigaciones e Innovación de la Educación en Toluca, saludos al doctor Bertis, desde Jalisco. Nos dice la maestra Ana de la Primavera, ¿y cuáles serían las tareas de oportunidad y fortalezas del docente en el campo laboral en este tiempo de pandemia? Felicitaciones por la ponencia que se ha presentado. Gracias por voltear a ver el trabajo docente. Saludos al doctor Bertis y a su servidor. Desde Guanajuato, exacto, los docentes también tenemos vida. Comenzamos a trabajar desde las 8 de la mañana hasta que nos dormimos ya muy tarde. No hay consideración para los docentes. La carga administrativa es enorme. Para las autoridades y padres de familia no es suficiente lo que hacemos. Ella, que nos comenta, es maestra de telesecundaria y nos dicen también desde Jalisco, sería muy interesante realizar una investigación de las diferentes estrategias y metodologías que han utilizado los maestros en diferentes partes del país,
quizás existan experiencias positivas, se está creando una nueva forma de educar. Vamos ahora con la licenciada, la profesora Patricia Delgado, que está aquí con nosotros, y pongo acá la presentación, profesora Patti, aquí está. Ok, muchas Me va gracias. indicando para que yo la pueda cambiar porque Sí. está en celular. Gracias. En realidad es que tengo algunos problemas con el internet que se me está moviendo mucho, entonces intentaré trabajar justamente desde aquí. Antes que nada, agradezco la invitación al doctor Bertis, al maestro Manuel Quiles, y para mí es un placer compartir este espacio con el doctor Celerino Casillas, que considero un gran compañero tanto de la FES Acatlán como de la UPN 152. Entonces, pues la verdad es que me enorgullece mucho compartir este espacio con él. En realidad, creo que coincidimos en algunos procesos, en algunas incluso referentes, aunque yo lo trabajo todavía como ideas, podríamos decir. Si quiere avanzar, por favor, maestro. Adelante, sí, cómo no. Empezaría un poquito planteando como una pequeña problematización en donde manejo que la presencia del COVID en México representó un desafío para la educación. Como ya sabemos, las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas. Esto representó un cambio intempestivo en la forma de enseñar y de aprender. El sistema educativo y sus actores no estaban preparados para enfrentar este reto. El contexto en sí ya tenía una serie de deficiencias y ausencias que en la pandemia se hicieron más visibles. Si quiere avanzar, por favor, maestro. Sí, sí, sí. Por un lado, bueno, enunciaré algunas de los problemas. La ausencia de capacitación docente adecuada para incorporar las TICs a la experiencia pedagógica cotidiana, falta de infraestructura y presupuesto en materia de tecnología de la información y comunicación, tanto en las escuelas como en los hogares de los docentes y de los alumnos. De alguna forma, el hecho de que esté entrando y saliendo ahorita tiene que ver con esto, y esto también te genera como un poquito más de estrés porque justamente a veces estás y a veces no estás, entonces eso representa muchos problemas porque en la presenciabilidad, pues cuando estás. Aquí parece, como dice por ahí un meme, ¿no? Estamos o no estamos, como si fuéramos mediums para saber si están incluso los alumnos, ¿no? Bueno, me voy a lo siguiente. Precaria adaptación, decíamos, de las estrategias y materiales didácticos que se utilizan de forma presencial en las diferentes asignaturas de los distintos niveles educativos para la enseñanza en línea. Deficiencias de servidores, redes y plataformas para el acceso de Internet y para dar acceso simultáneo incluso a millones de usuarios. Esto también generó problemas. La desigualdad en el acceso de Internet con fines educativos en la mayoría de nuestros estudiantes, o en muchos de nuestros estudiantes. Por ahí se hace mención a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares, realizada por el INEGI en el 2019, y nos habla de que el 39.1% carece de servicios de Internet. Creo que en especial, bueno, todos estamos viviendo, podríamos decir, esta carencia. La siguiente, maestro, por favor. Sí, 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 sí.
Ahí está. Gracias. En este caso, pues yo de manera concreta hablo de las instituciones para las cuales laboro. En este caso, las instituciones no contaban o tenían estrategias muy limitadas para garantizar. Estoy hablando fundamentalmente del inicio de la pandemia, para garantizar la enseñanza de los aspectos fundamentales del currículum. La UNAM tuvo que habilitar y potenciar el uso de la red PC Puma y, por ejemplo, pues nos habilitó Google Meet, nos habilitó actualmente Zoom, mientras que para las unidades UPN en el Estado de México y todo el sistema de educación superior media y básica, SEYEM abrió un espacio en Google para habilitar el acceso de docentes y alumnos a Classroom y a través de eso mantener, yo digo, el control del trabajo del docente. En educación básica también se implementó en el primer momento la estrategia Aprende en Casa y esta última obviamente no consideró si los padres podían o no podían apoyar a los alumnos. No se trabajaron tampoco guías efectivas para docentes y padres de familia y para el seguimiento de las estrategias institucionales. Insisto, en un primer momento, ahorita como que el control y un poquito las estrategias están como ligeramente más claras. También es importante que en un primer momento la premura con la que se tuvo que abandonar las aulas también develó la falta de coordinación entre los distintos niveles educativos, autoridades federales, estatales, lo que trajo como resultado una falta de planeación para mantener contacto con todos los actores, llámense directivos, docentes, alumnos o padres de familia. Actualmente, insisto, ya han cambiado un poco las cosas, pero seguimos teniendo ciertos problemas en este sentido. ¿Podría avanzar, maestro Quiles? Por otro lado, el vínculo que se dio entre el plano laboral y el plano familiar representó un mayor trabajo, ya lo expresó por ahí el doctor Casillas, en especial para las mujeres, ya que seguimos teniendo este problema que tiene que ver con la responsabilidad que socialmente se le asigna a las mujeres, ya que se enfrentaron al cumplimiento de las funciones docentes y sus responsabilidades como madres de familia. Esto representó un grado de estrés mayor, aunado, justo también lo mencionó el doctor Casillas, al estrés de la propia epidemia o pandemia. Se dieron largas jornadas frente a la computadora, las responsabilidades familiares y el encierro reflejaron una fuerte carga socioemocional para los y las docentes. Otra gran problemática a la que nos hemos enfrentado es el ausentismo de los alumnos, que se agudizó justo por la falta de recursos para acceder a la educación en línea o a distancia, ya que obviamente esto representó grandes dificultades y provocó la deserción de muchos de nuestros alumnos, lo cual de alguna manera también pues sí genera como incertidumbre en el docente, porque pareciera ser que a veces no es culpa del medio, sino también puede ser un poco el trabajo del mismo docente y si llega a frustrar a veces no saber qué pasa con tus alumnos, ¿no? Adelante, profe, maestro Quiles. Aquí yo recupero, sin ponerme de acuerdo con el doctor Casillas, recupero justamente dentro de los conceptos o los fundamentos conceptuales el proceso de precarización y la intensificación de acuerdo a que ya no retomaré todo para no repetir lo que ya en algún momento el doctor Casillas mencionó, pero sí el proceso de precarización del trabajo latinoamericano es resultado del modelo económico de desarrollo que ha contribuido a profundizar la ya existente desigualdad y exclusión,
La precariedad se caracteriza por la prolongación de las jornadas laborales de los trabajadores y la creciente disminución de los costos de fuerza laboral y la pérdida paulatina de los derechos laborales. Apple habla justamente de la administración científica y menciona que se traduce en la colonización, es decir, que la administración se apropia del trabajo y del espacio de los docentes. Ese es como el mayor problema que de alguna manera tenemos. Todas estas variantes en el desarrollo del trabajo de los maestros los lleva a la proliferación, como ya también lo mencionaba el doctor Casillas, de diferentes tareas, tanto de carácter administrativo como de evaluación, que prolonga la jornada laboral y obstruye e incluso cancela la posibilidad de actividades didácticas por parte del docente para la mejora del aprendizaje. Ya también lo mencionaban, lo voy a dejar de lado, esto que mencionaba Apple en relación a que el proceso refleja la degradación de la condición social a la que son sometidos los docentes. Aquí lo que me parece importante mencionar, y lo comentaba también el doctor, este proceso se traduce en una mayor carga laboral que afecta a las actividades humanas básicas y al mismo tiempo provoca un cansancio crónico como resultado del exceso de trabajo. En el contexto de las reformas educativas que pretenden justamente la racionalización de la actividad profesional docente, se intensifica la carga, esto se refleja de manera negativa, generando una mayor carga tanto emocional como social, emotiva y social, ¿no? Adelante, maestro. Recuperando nuevamente a Apple, él vincula la noción de colonización administrativa y burocrática del tiempo de trabajo del docente con sobrecarga de tareas que impone para aumentar el rendimiento de sus alumnos. La lógica produce criterios técnicos, esto es interesante también, que hacen que los docentes se sientan más profesionales, incluso los estimule a aceptar un número de horas de trabajo, lo cual intensifica aparentemente su actividad profesional, pero en realidad pues lo llena de más actividades. Por el otro lado, en la perspectiva de rendición de cuentas de la política educativa actual, esta se orienta hacia los resultados, dejando de lado la revisión y el análisis de los procesos, y justamente se convierte en un proceso de, yo le llamaría de evidentesis, en donde justamente lo que más importa es las evidencias, aunque las evidencias no vayan más allá que a veces de meras fotos, que no reflejan ningún aprendizaje, ningún proceso, que no reflejan lo que realmente se hace en el aula, ¿no? Y pues acumulo solamente evidencias que no me dicen nada, ¿no? Adelante, maestro. En las últimas décadas, la introducción de las recomendaciones a la educación derivadas de las políticas económicas internacionales, sobre todo de la OCDE, introducen los exámenes y la estandarización nacional, promoviendo con esto cambios radicales en el trabajo docente. En primer lugar, por ejemplo, se introduce la evaluación obligatoria del rendimiento escolar, exámenes de acreditación, lo cual de alguna manera, pues como sabemos, pues se impone un trabajo extra a los docentes para que estos puedan, para que sus alumnos puedan como acreditar. Se imponen también políticas de gestión en las escuelas, estas políticas recomendadas por la OCDE. Se orienta la formación, la capacitación y la actualización de los docentes hacia criterios más utilitarios en la búsqueda de eficiencia y eficacia. Volvemos a repetir, disminuyendo con esto el análisis y la reflexión sobre su práctica.
De hecho, por ejemplo, el proceso de acreditación o la evaluación que se hizo en el sexenio pasado tendía justamente a esta búsqueda, en teoría, de la eficiencia y la eficacia. El concepto de evaluación estaba asociado más a los números que a la calidad de los procesos. La política educativa actual caracteriza al docente como un trabajador competente, flexible, calificado, que se desempeña con un currículum regulado por el mercado. Aquí incluso si lo asociamos con la administración, el proceso administrativo nos habla actualmente de un trabajador con multihabilidades. De alguna manera los docentes tendrían que ser así, competentes, flexibles, calificados, pero de alguna manera tener esas multihabilidades que nos está exigiendo el mercado. Adelante, maestro. Por el otro lado, este es otro concepto que yo recupero, que tiene que ver con el síndrome de Burnout. Este síndrome va más allá del agotamiento físico o psicológico. Es el sentimiento, dice, de estar exhausto de la vida misma, pero a pesar de ese agotamiento, seguir adelante sin descansar. Esto muchos de los docentes actualmente pues lo estamos de alguna manera viviendo y no se está reconociendo. Este síndrome ya se venía trabajando con anterioridad, pero a nivel laboral creo que no se ha contemplado. Una de las características del burnout o de este síndrome se llama también o se conoce también como el trabajador quemado o síndrome de desgaste profesional. Es no tener sensación de logro al terminar algo estresante como un examen final o un proyecto importante en el trabajo. Es estar constantemente buscando obtener esa sensación de logro sin poder alcanzarlo, ya sea por ansiedad, por carga de trabajo o distracciones. Josh Cohen lo describe como, dice, te sientes burnout cuando has agotado todos tus recursos internos, pero no puedes liberarte de la convulsión nerviosa de seguir adelante. Adelante, por favor. Maestro Quiles. Ahí. No, la siguiente. Ser docente justamente durante esta pandemia, dice, con las escuelas cerradas indefinidamente no es tarea sencilla. No solamente hay que adaptarse al aprendizaje remoto de emergencia que se dio al inicio de la pandemia, sino que con el alargamiento del confinamiento ahora debemos ser más flexibles y estar disponibles en línea siempre. De alguna manera concuerdo con el doctor Casillas cuando sí hay que establecer esos límites justamente entre pues tu vida familiar y tu vida laboral, porque si no efectivamente te quedas como pendiente de... por ejemplo, aquí recupero algunos problemas que están citados en un documento que les voy a referir al final, en donde justamente nos dice la situación del desborde es frecuente en estos días de pandemia. Contrario al prejuicio, sin clases se multiplicó el trabajo docente, se expandió hacia metodologías hasta entonces desconocidas. La planificación, o bueno, no tan desconocidas, pero por lo menos no habíamos entrado a este proceso. La planificación habitual se trastocó por completo. La dinámica de enseñanza-aprendizaje en el hogar no es la misma, podríamos decir, que la que se da en la escuela. Entonces esto dificultó más el trabajo. Por ahí retomo una nota que dice, si antes ya era difícil, tomaba mucho tiempo planificar una clase y que ésta salga bien en el aula,
Ahora es más complejo aún. Ahora tengo que planificar en determinado formato digital y en forma completa y súper prolija, ya que la tengo que enviar con antelación. Me toma muchísimo tiempo y me suma una presión que antes no tenía. Ahora tengo que diseñar y armar presentaciones en PowerPoint toda la semana porque los chicos las necesitan para seguir la clase por Zoom. Tengo que grabar las clases y subirlas para quien no se pudo conectar. Tengo que sacar fotos de la pantalla y las actividades para que el colegio pueda subirlas a las redes. En este caso es una descripción de Delfina que recupero de una nota, insisto, que les voy a compartir. Docente de Derecho de 5º año de una secundaria porteña. Este es como un ejemplo de los muchos que como docentes tenemos. De alguna forma, también comentaba antes de iniciar esta mesa, para hacer el trabajo, por ejemplo, de educación en línea, tenemos que hacer primero una planeación de los contenidos, después hacer una planeación de los recursos, diseñar actividades para ser aprendidas a distancia o para ser trabajadas en línea. Aparte es evaluar estos procesos, entonces esto duplica mucho más el proceso y desgasta mucho al docente, porque justamente por eso no nos alcanza el tiempo. Porque antes, por ejemplo, planeábamos para lo presencial, se realizaban los trabajos en lo presencial, las estrategias que tú tenías planeadas, y muchas veces en el mismo momento, a veces evaluabas. Te llevabas casi siempre trabajo a casa, pero no con la misma naturaleza y con la misma intensidad como te lo llevas ahora. Estas son como experiencias también que recupero, pero pasamos a la siguiente, maestro. Lo que me interesa es ver justamente cómo a nivel o en el plano de lo laboral existe la norma 035, que creo que no opera justo para los docentes. En esta norma 035, que es una norma mexicana que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, determina las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. La NOM 035 tiene como objetivo establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Efectivamente, como dice por ahí Joana, la NOM 035 es para empresas. Pero ¿por qué las empresas la tienen y los docentes que nos regula, no la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a nosotros nos regula la Secretaría de Hacienda? Pero ¿por qué entonces no contemplar si para los centros, para las empresas sí se está contemplando, por qué para los docentes que también sufrimos este tipo de procesos no se nos está planteando? O sea, por eso lo recupero, justamente por eso lo recupero, porque nosotros no tenemos una norma que nos rija en este sentido, ¿no? ¿Le regresa, maestro Quiles? Sí. No, a la otra. Creo que sí estaba bien. Bueno, ya me pasó hasta la siguiente, Ahí pero está. de alguna manera incluso, de acuerdo, dice, con el campo de aplicación, la norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, efectivamente para empresas. Sin embargo, la disposición de esta norma aplica de acuerdo con el número de trabajadores. Bueno, esas son como ya cuestiones específicas del tipo de
de empresas a las que efectivamente está dirigido, y lo interesante es justamente que se están planteando etapas, podríamos decir, de desarrollo de esta norma para su cumplimiento. Pero insisto, ¿y por qué lo recupero? Totalmente de acuerdo que esta norma es para empresas, pero insisto, nosotros como docentes no tenemos una norma que regule nuestras actividades para no caer en esa intensificación del trabajo docente que genera problemáticas de estrés. De ahí que si quiere avanzar, que creo que ya voy hacia las conclusiones. Son conclusiones mínimas, pero para finalizar mencionaré que el trabajo docente ya venía presentando una intensificación resultado de la introducción de las políticas económicas y administrativas producto de las políticas neoliberales. La pandemia vino a agudizar esta intensificación, precarización y aumento de actividades laborales, agregando el tener que entrar a un sistema educativo poco trabajado que exige una mayor planeación o a una estrategia más que un sistema, a una estrategia educativa poco trabajada. Nosotros habíamos trabajado en la educación presencial, teníamos ciertos conocimientos de tecnología, pero de repente te meten en una dinámica en donde las clases tienen que ser en línea. Pero aparte te controlan, por ejemplo, el tiempo, porque, por ejemplo, la educación a distancia o la educación en línea, como mencionaba por ahí el maestro Quiles, tiene determinados tiempos, incluso pues hay trabajo sincrónico y trabajo, me parece que es acrónico, bueno, que tiene que ver con que lo estés haciendo en el momento o lo puedes hacer en sincrónico y acrónico, me parece que es. El caso es que lo puedes hacer o puedes planear para trabajar tanto en el momento como en el espacio o en los tiempos que tenga el alumno. Sin embargo, asincrónico, tienes razón, Joana, gracias. De alguna manera, insisto, a nosotros nos obligan a tener un trabajo sincrónico, dado que nos obligan a tener un horario y respetar incluso ese horario para atender a nuestros alumnos. Entonces es mucho más complejo todavía. Aun cuando se dice que tienes que como trabajar como estrategias, hacer videos, etcétera, etcétera, para poder optimizar el tiempo y no tener justamente como ahí atrapados a tus alumnos en esos tiempos. Por el otro lado, te piden con el control que cumplas con esta, con esta función. Ya nada más como último, es importante que las instituciones educativas no solo busquen el control del trabajo docente, sino que también pongan atención en las problemáticas socioemocionales de los docentes ante el aumento de actividad y estrés consecuencia del trabajo educativo en este contexto de confinamiento. Con eso concluiría, maestro. Gracias. Muchas gracias a la profesora Patricia Delgado, que nos da una serie de elementos también para poder comentar enseguida en la voz del doctor Miguel Ángel Vertis Galván. Muchas gracias, maestro Manuel Quiles. Pues creo que la reflexión, pues siempre se nos va a quedar muchas cosas anotadas que no podríamos abarcar por la cuestión del tiempo, para no aburrirlos a todos con un programa larguísimo, porque el tema me parece que tiene muchas vertientes. Yo llamaría la reflexión en términos de que somos una comunidad profundamente incomprendida, no comprendemos, me parece que el diagnóstico podría pasar por ahí,
no estamos comprendiendo lo que pasa. Yo me imagino que el padre de familia se pregunta por qué tiene que estar realizando las actividades de aprendizaje con el niño si el profesor tiene esa obligación y en todo caso, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la tarea que le toca al maestro? Mientras el maestro se pregunta también él, ¿por qué ¿por qué tiene que estar preparando tantos materiales que antes no eran necesarios porque su actividad era presencial? ¿Por qué tiene que preparar tantos materiales, hacer una planificación, hacer el trabajo de muchas personas cuando la educación es en línea? Hay un trabajo del diseñador instruccional, hay un trabajo del que es tutor y hay un trabajo del que es asesor y hay un trabajo de una serie de personas que hacen la producción audiovisual y la producción didáctica que al final el profesor, el asesor, en el caso de la educación en línea, tendría que utilizar, pero él hace todo y se pregunta, ¿por qué yo tengo que hacer todo y no estoy siendo reconocido ni valorado? Aquí un comentario al margen. En este país el salario mínimo al mes es de 3,700 pesos y un profesor Nobel creo que no gana 2 veces eso. En algunos lugares sí, pero en muchos estados de la República no llega a ganar 2 salarios mínimos un profesor que hace todas estas cosas y que se le demanda una gran formación profesional. En fin, no se le reconoce. El estudiante también se pregunta seguramente eh, ¿por qué le cuesta tanto trabajo entender lo que está pasando? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo realizar las actividades? ¿Por qué sus padres se desesperan? ¿Y por qué los profesores no tienen el suficiente tiempo para atenderlo y para ayudarle a comprender? Y extraña su escuela. Y yo me imagino que las autoridades se han de estar preguntando, pues, ¿por qué no aprenden y por qué se quejan tanto todos si la estrategia está muy clara? Entonces yo creo que no nos comprendemos, ¿no? Yo creo que todo este trabajo instruccional, diseño, producción de materiales y básicamente del currículum debería estar a cargo de las televisoras, que por cierto son las únicas que cobraron muy bien 450 millones de pesos del presupuesto gubernamental de este año COVID. Y sin embargo, me parece que casi nadie utiliza ese recurso televisivo, no tiene la calidad más de lo que esperábamos, no justifica ese gasto, es casi lo mismo que teníamos en Aprende en Casa 1 y que ya había demostrado que no había sido un éxito. Los 450 millones prometían que iba a ser ahora sí un trabajo de calidad y me parece que ahí está la incomprensión. Creo que nuestras autoridades de política educativa no han comprendido que la estrategia por televisión nadie la está utilizando. Y que, bueno, han hecho un gasto inadecuado y que por otra parte, las estrategias que la gran cantidad de docentes tienen que estar y padres de familia tienen que estar llevando a cabo, esa no está recibiendo un peso, ni una acción, ni ningún apoyo, ¿no? Nadie nos comprende. Nadie comprende al docente que tiene que estar produciendo materiales audiovisuales, que tiene que estar diseñando y planificando el currículum. Nadie comprende al padre de familia que no sabe por qué la televisión no le sirve y tiene que estar realizando las actividades que idealmente debería estar realizando el docente, siempre y cuando el aprendizaje, la clase, realmente fuera eficaz a través de la televisión y entonces la tarea la podría hacer el docente en apoyo con el estudiante y la tiene que hacer el padre porque el docente tiene que hacer esa tarea que la televisión no hizo, la de desarrollar los contenidos con materiales, recursos, etcétera. Entonces, estamos en un mundo en el que no nos entendemos y el que debería estar entendiendo bien es justamente la política educativa y creo que ellos se preguntan, su pregunta es, ¿por qué se quejan? Creo que ahí está el punto de reflexión. Habría muchas más cosas que decir, pero se me acaba el tiempo. Al cierre, ojalá pueda tener una buena oportunidad para puntualizar un par de cosas, pero creo que dejo esa reflexión. Me parece que por ahí están un poco las incógnitas, ¿no? Porque me parece que está claro que la educación en línea podría ser profundamente eficaz si entendiéramos que esta debe estar basada en el aprendizaje autónomo. Creo que los docentes lo saben y es profundamente ineficaz porque los recursos no se aplican correctamente y porque se confunde la educación en línea con la educación a distancia a través de la televisión. Muchas gracias, ese es mi comentario. Gracias, doctor Miguel Ángel Vertis. Y pues aquí, siguiendo el chat, dice la maestra Joana, refiriéndose a lo que han señalado, dice, sí, fuerte, pero
preciso lo de la explotación laboral. Ya no hay horarios. Bueno, pues yo quiero hacer un comentario rápidamente. La explotación laboral no es de ahorita, no viene con la pandemia, no viene con Aprende en Casa, no viene con lo que se está haciendo ahorita. El golpe más fuerte se recibió cuando acortaron las vacaciones y anulan el concepto de vacaciones, colocando el concepto de receso. No es un capricho, no son un capricho las vacaciones. Había 7 semanas de vacaciones. Las primeras 4 semanas el maestro descansaba perfectamente y a partir de la 5ª semana, cada maestro íbamos formando nuestra idea de regresar a la escuela. Y había 21 días en que íbamos habituando ya el regreso a la escuela con una energía sin par, porque regresábamos a hacer el trabajo también con mucha fuerza. Así es que yo creo que esta parte no es de ahorita, no es de ahorita la explotación laboral. Lo que dice Apple también en el sentido de que pues él conoce la organización sindical y conoce la autoridad educativa. Entonces, no es nuevo. Hemos estado enfrentando esta parte de la explotación con el cambio de los conceptos, inclusive de vacación a receso, lo cual implica para el trabajador de la educación que ante el receso en cualquier momento puede ser requerido, ¿sí? ¿Por qué? Porque argumentan que se está pagando y entonces el derecho laboral también ya entra en otro conflicto. Esto da para mucho, inclusive para hacer un programa nuevamente sobre estos aspectos, donde podamos agregar también el regreso a la escuela. Y aquí estoy leyendo también al maestro Enrique Espinosa. Un saludo, está aquí con nosotros en la sala. Saludos a todos desde el Centro de Maestros de Actopan, Hidalgo. Hoy está aquí con nosotros en la sala. Y Perla Rivera también, que nos dice que se requiere de límites claros y mucha disciplina del maestro para gestionar los tiempos y actividades. No es necesario estar atendiendo a papás, directivos a altas horas de la madrugada. Evítenlo y cierren esa mala práctica para evitar se vuelva cultura. Efectivamente, uno puede poner los límites también de los horarios, pero a veces también el afán de servir. Y en el contexto de la pandemia, dice Enrique Espinosa, sería conveniente un nuevo currículum. Aquí hay otra relación también. La jornada, la reunión de Consejo Técnico segunda del 15 de noviembre de 2019, porque ahí se revisó el perfil de egreso y fue la oportunidad para liquidar a la RIEP de 2011 y a los aprendizajes clave, pudiendo haberse otorgado a cada escuela la facilidad y la posibilidad de elaborar contenidos de acuerdo a su contexto. Si hubiera sido así, ahorita cada escuela tendría sus contenidos y no tendríamos problema. Pero en fin, aquí están comentando muchas cosas y dice la maestra Joana perdón, ¿debería el Estado evitar pedirnos evidencias? Así como dijo el doctor Casillas, debe ser por el pago que quieren saber qué estamos haciendo en todo momento. Y Joana también nos dice que la norma 035 es para empresas asincrónico, como lo comentó también la maestra Patti, que leyó directamente este mensaje. Y Anaís de Andrade dice, muchos países han iniciado un proceso de virtualización masiva de la educación y la escuela, migran ahora en una primera fase al ciberespacio. Entonces, en esta etapa, ¿cómo se seguirá transformando el rol del docente? Y son muchas preguntas las que hacen aquí también en el Facebook. La maestra Ana de la Primavera desde Jalisco dice que sería muy interesante realizar una investigación sobre las estrategias metodológicas, pero también sobre las oportunidades que tienen los maestros en estos momentos. Porque quieras o no, quienes salvan toda esta situación siguen siendo las educadoras y los maestros de todos los niveles educativos y sus tipos educativos. Los maestros son los que están dando la batalla.
Esa es mi opinión. Y vamos a pedirle a la maestra Patti 2 minutos nada más para que nos dé un cierre, por favor. En 2 minutos. Pues sigo insistiendo en que sí se debe de considerar definitivamente la salud emocional, física, incluso mental de algunos docentes, porque esta situación de la intensificación del trabajo, que concuerdo con usted cuando menciona que no viene de ahorita, por eso un poco recuperábamos pues, apples del 89, del 95, que de alguna manera ya viene trabajándose, incluso, insisto, en la asociación también, de cómo el trabajo, o más bien la administración se metió en el terreno de la educación y obviamente no se busca pues esos pilares o esos parámetros que la empresa quiere, que tiene que ver eso de la calidad total que está asociada a eficacia, eficiencia, a la disminución de los tiempos de descanso, podríamos decir. Todo eso se ha ido metiendo, podríamos decir, en el terreno de lo educativo. Perfecto. Muchas gracias, maestra Patti. ¿De qué? Vamos con el doctor Celerino. 2 minutos, maestro, para hacer un cierre. No se escucha. Maestro, ahora sí la frase del año, su micrófono, por favor. Yo creo que en este cierre, nuevamente voltear al docente, ¿no? Recuperar, insisto, la subjetividad. Es muy importante que este docente se vea a sí mismo como una persona, un sujeto en todas sus dimensiones y que no solamente vive para la cuestión laboral, sino también creo que tiene otros momentos, otros espacios, otras actividades que realizar. Y yo creo que tendría que estar muy consciente de eso. Y por otro lado, sigo pensando que esa cuestión de los límites es muy importante. Mientras nosotros nos sigamos en esta pasividad, ¿no? Y en este egoísmo, diría yo, de pensar que solamente a mí me está afectando la condición laboral, en ese momento me parece que también estamos en la nula posibilidad de poder hacer algo diferente. Creo que en la medida en que podemos socializar nuestras problemáticas, yo creo que en ese momento también daremos paso quizá a nuevas perspectivas y nuevas formas de entender nuestra propia práctica, pero también nuestro propio trabajo. Entonces, me iría por esa cuestión. Gracias, doctor, gracias, muy amable. Nada más, Fernando Flores Velázquez, el doctor Fernando Flores Velázquez, nos dice, siguen llegando comentarios, dice una área de oportunidad de la época es la globalización del conocimiento, que permite que todos aprendamos de todos. Así es como se hace el trabajo en UPN con el doctor Bertis Siquiles. Lo que hace Coahuila y Durango a nivel internacional, lo que hace Norteamérica, España, Perú, etcétera. Algo nunca visto, la socialización del conocimiento que permite hacer sinergia. Felicitaciones a los ponentes y a los organizadores. Y la maestra Auro Ruiz desde Guanajuato nos valida con su comentario lo de las vacaciones, que regresábamos llenos de energía, con nuevos bríos, ideas, ilusiones. Ahora permanecemos en un estado de cansancio crónico. Así es esto, doctor Bertis, esto da para mucho más. Vamos a despedirnos esta noche en la mesa 18ª. No, pues muchas agradecer primero al doctor Celerino Casillas y a la maestra Patricia Delgado por sus valiosas aportaciones. A mí me parece que pues no hay mucho más que decir, más que recalcar que efectivamente los riesgos socioemocionales del trabajo son un aspecto que efectivamente debe estar cubierto para las escuelas. Si bien no existe una norma oficial para el trabajo educativo, sabemos bien que los acuerdos que México firma
Los acuerdos internacionales firmados por México están en el mismo nivel de importancia que la Constitución, que cualquier artículo constitucional, y México ha firmado acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo para promover las acciones que garanticen la seguridad y la salud socioemocional de todos los trabajadores sin distinción. Entonces, los trabajadores de la educación debemos estar protegidos. Si fuese necesario hacer un juicio, seguro se gana porque es una norma que se puede considerar constitucional, el cuidado de la salud socioemocional de las personas. Esto incluye el estrés. Bien, pues si nos causa estrés, podemos quejarnos. Bien, me parece que también tendríamos que, nada más como una reflexión mayor, que seguir pensando en que tenemos que seguir pidiendo y exigiendo que la redignificación, la revalorización del docente no sea solo un discurso, que se lleve a cabo no solamente en el discurso, también en lo económico, en lo socioemocional y también en lo laboral, porque efectivamente las autoridades educativas confunden su trabajo con el control sobre el docente, cuando su función debería ser coadyuvar, generar, o sea, un buen gestor, una buena autoridad de la educación que promueva realmente la educación, debería procurar que todos los recursos necesarios funcionen bien para que el trabajo del docente sea el mejor posible, para que cada minuto de su tiempo se lo dedique a los estudiantes y no tenga que dedicarlo a otras cosas que probablemente sea el trabajo del administrador. Bien, pues muchas gracias. Eso es todo. Con esas reflexiones cerramos y pues nos vemos la siguiente. Gracias por estar siguiéndonos en esos programas. Este mes se nos está acabando y bueno, pues nos seguimos con el mes de noviembre, donde esperemos tener mejores temas, bueno, más temas de mayor interés para todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches.